El caso que les contaré habla sobre un pequeño, el cual, desde su nacimiento ha sido reclamado por el mal, y son varias situaciones extrañas lo que me llevan hacia esa conclusión. Aunque no encuentro parentesco con él, soy un allegado a su familia, y esta historia se las cuento con la previa autorización de ellos. Cuenta la madre que desde que el niño se encontraba en su vientre, comenzó a experimentar situaciones bastante extrañas. Sentía que no estaba sola, se sentía observada todo el tiempo, veía cruzar sombras por la casa, entre otras cosas. Lo curioso del caso era que cada vez que el pequeño se movía, era un indicio de que algún evento paranormal le ocurriría. Una de las situaciones más fuertes fue que en una madrugada la mujer dormía y repentinamente los bruscos movimientos del bebé la incomodaron, y cuando ésta abrió los ojos, vio levitando a la altura del techo una figura de un hombre crucificado, tal cual Cristo en la cruz. A diferencia que este hombre tenía el aspecto como si la carne de su piel se encuentre recién quemada y despellejada. Además, que en el ambiente se sentía un fétido olor a carne quemada. Ante esto, la mujer tomó el crucifijo que se encontraba en una banca a un lado de su cama y se cubrió con las sábanas. Comenzó a rezar en voz alta, mientras tomaba con ambas manos la cruz, y no paró hasta quedarse dormida. Al día siguiente, se despertó aún temerosa, pero lo primero que pensó es que todo había sido una horrible pesadilla, y sin hacer la cama, fue hacia el baño y posteriormente a realizar sus deberes de la casa. Pasaron unas cuantas horas para que la mujer regresara al cuarto, y fue al momento de tender su cama que encontró aquella cruz debajo de su almohada, y también encontró en varias partes de la cama marcas como si alguien haya apagado su cigarro con ella. Obviamente esta situación la dejó bastante mal y al borde de un colapso nervioso, pero decidió no contárselo a nadie y tampoco hacer algo al respecto. Estas situaciones paranormales fueron comunes hasta que llegó la hora de dar a luz. El recién nacido fue un pequeño y hermoso varón, el cual, desde su nacimiento, siempre se mostró muy inquieto e intranquilo, llorando toda la noche y todo el día sin descanso. La madre, sin saber cuál era el motivo del llanto del pequeño, consultó con médicos para que lo revisaran y descubrieran cuál era el malestar que lo aquejaba. Pero todo eso fue en vano, al no encontrar respuestas lógicas con los médicos. Y en una noche de llanto, en desesperación, el padre del niño se quitó del cuello un crucifijo de plata bendecido que siempre cargaba con él y se lo puso al recién nacido. Para sorpresa de los padres, este dejó de llorar como si fuera algún juguete que solo tenían que apagar. Eso claramente fue un hecho que los desconcertó, porque comenzaron a creer que algo no estaba bien, más allá del plano médico. Aunque un poco incrédulos con las cuestiones obscuras, optaron por bautizar al pequeño en un lugar católico de importancia. Claramente sabían que no tendría que ser un simple bautismo, como lo habían sido lo de sus otros hijos, debido a que este era peculiar. Decidieron hacer un viaje a San Juan de los Lagos para ahí bautizar al pequeño. Este sitio es un lugar de mucha importancia religiosa para los mexicanos. Una vez establecidos en San Juan, la pareja buscó al párroco de mayor jerarquía y al dar con él
le imploraron el favor del bautismo por el caso del niño. El padre, al escuchar la historia, mencionó que puede tratarse de un caso delicado, puesto que a palabras de él, este tipo de situaciones no se pueden tomar a la ligera. El sacerdote dijo haber presenciado casos con anterioridad en la que el mal deseaba el espíritu inocente de recién nacidos. Y si no se trataba cuanto antes, podría ser que el maligno se saliera con la suya. Y es por eso que al día siguiente se llevó a cabo el bautismo como un caso especial. Los padres se encontraban muy felices creyendo que el pequeño ahora estaba protegido por Dios. Desafortunadamente eso estaba muy lejos de la realidad. Al pasar un par de años, cuando ese bebé rondaba entre los 3 y 4 años, comenzó a mostrar mucho miedo, dejando de comer, temblando de pánico y llorando al más mínimo detalle. Al principio, los padres pensaron que se debía a una etapa de su crecimiento, pero al ser esta situación cada vez más constante, cayeron en cuenta de lo que había ocurrido con anterioridad, y de nueva cuenta tuvieron miedo por su hijo. En una ocasión, todos estaban dormidos. Ya era de madrugada, pero el señor de la casa despertó a razón de haber escuchado abrirse la puerta que daba hacia el patio. Obviamente él pensó en primera instancia que se trataba de algún ladrón, y por eso despertó a su esposa, para que vaya hacia el cuarto del niño a cuidarlo, mientras él salió a indagar con pistola en mano. La señora, obedeciendo la petición de su marido, se dirigió hacia la habitación del pequeño. Sin embargo, al pasar unos cuantos minutos, estalló en llanto y comenzó a gritar desesperadamente que su hijo no se encontraba en la habitación. El señor, al escuchar aquello, rápidamente se dirigió al patio pensando que habían secuestrado a su hijo, y justo cuando estaba por salir, a lo lejos y en medio de la oscuridad, le pareció ver algo que cayera del cielo, y cuando llegó, vio al niño tirado, sin heridas físicas, pero sí convulsionando. Ante esto, los padres hablaron a la ambulancia, pero en lo que ésta llegaba, miraron hacia el cielo y vieron una especie de ave negra gigante volando en círculos, como si fuera un ave de rapiña a la espera de que su presa muriera. El señor hizo varios disparos al aire, sin lograr dar con el objetivo, pero sí consiguió ahuyentar a lo que fuera esa cosa, por lo que solo vieron al horizonte cómo aquel ser con alas se alejaba volando. Al llegar los médicos, el niño ya no tenía nada, y solo le hicieron una evaluación de rutina. Desde ese día, se hizo común el hecho de que aquel ser con alas visitara la casa a horas de la madrugada, tanto así que el pequeño ya sabía la hora en la que esa ave lo visitaría. Cuando esto ocurría, el niño iba hacia su madre y le decía que tenía miedo, además de que llevaba a su madre para que juntos presenciaran la llegada de aquel ser, el cual se quedaba como una hora volando alrededor de la casa, y en ese momento el pánico los invadía. La señora enseñó al niño a rezar, y era la única arma con la que se defendían de aquella criatura. Las cosas comenzaron a empeorar, ya que no sería el único ser que visitaría al pequeño. Una vez cayendo por completo la noche, cuando se disponía a dormir el niño, vio algo que lo miraba a través de una ventana que daba hacia la calle, y solo bastó con enfocar un poco más su mirada, y se percató de que esa cosa al parecer era un demonio, el cual observaba fijamente
y con una macabra sonrisa en su rostro, infundía tal miedo en el niño que le causaba una vez más un llanto incontrolable, al grado de hacerse del baño. Ante los gritos de llanto del niño, los padres rápidamente se dirigieron hacia su cuarto, y la madre le preguntaba a su hijo qué era lo que le pasaba. El pequeño, en medio de un llanto inconsolable, le decía de la presencia del ser que se encontraba vigilándolo en su ventana, señalando y describiendo su apariencia. Dentro de la descripción dada por el niño, se podría decir que aquel ser era un demonio con una sonrisa macabra en su rostro, de ojos redondos y muy oscuros. Carecía de cabello, resaltaban dos pequeños cuernos puntiagudos en su cabeza, orejas puntiagudas. Se podían apreciar sus dientes afilados y su piel era de color gris. La comparativa perfecta para describirlo sería una gárgola. La madre, al ver a su hijo y escuchar sus argumentos señalando la ventana, no sabía qué decirle para calmarlo, solo que ahí no había nada. Era claro que eso no era normal, y algo malo estaba ocurriendo como en años anteriores, y es por eso por lo que la madre buscó a una persona que pudiera ayudarla en esas cuestiones. Y no faltó quien le dijera dónde encontrar a un señor que podría ayudarlos. Entre pensarlo mucho y al no tener alternativas, los padres optaron por llevar al niño con aquel señor que les habían recomendado. Al llegar a aquel sitio, y apenas entrando al lugar de trabajo del señor, que dicho sea de paso, era bastante extraño, este no tuvo reparo al hacerle saber a la madre del niño que su hijo era un tanto especial, de mucho interés para el mal, y que el malo no descansaría hasta tenerlo con él. La señora menciona que las palabras exactas usadas por el señor fueron: "El diablo quiere quitarle a su hijo". El señor hizo algunas oraciones entre otros rituales y todo pareció llegar a su fin. La tranquilidad había llegado nuevamente a ese pequeño. Posteriormente pasaron varios años en que la familia vivió en paz y tranquilidad. Ahora que el niño ya es un adolescente. En una ocasión, él se levantó para ir al baño. Esto sería como a las 3 de la tarde. La puerta del baño estaba abierta, por lo que no era necesario encender la luz de este. Mientras el niño lavaba sus manos, levantó su mirada al espejo y vio que detrás de él se encontraba un ser, como si se tratase de aquel hombre despellejado que su madre había visto. Ese ser se encontraba detrás de él con sus brazos abiertos y un poco encorvado, como si quisiera abrazar al muchacho. La reacción del joven no fue otra que salir corriendo despavorido y gritando. Su madre salió a ver qué pasaba, y el joven le describió lo que experimentó, y juntos se dirigieron al baño a revisar, y no encontraron nada. No obstante, su madre me dijo que sintió de nuevo el olor a carne quemada, pero no se lo comentó a su hijo, para no atemorizarlo aún más. Actualmente aquel joven ya es una persona más grande, al cual le incomoda hablar acerca de lo que le ocurrió en el pasado, por lo que ya no dice más al respecto ni siquiera a su madre. Pero lejos de pensar que vive una vida normal, estoy seguro de que este tipo de situaciones macabras aún son parte de su vida. Desde muy pequeña, siempre me caractericé por tener muchas pesadillas. Mi familia era conformada por mi padre, mi madre, 2 hermanas mayores y un hermano menor. Por la diferencia de edades,
no jugaba con mis hermanas y mi hermanito apenas era un bebé. Mi hermano creció mimado por todas y yo crecí cuidando de él, pero pese a todo, yo era la favorita de papá. Lo acompañaba a todos lados, ya sea a terapias, compras y hasta en su trabajo. Mi padre sufría mucho con una enfermedad que le empezó desde muy joven, la artritis. Él gastó mucho dinero por calmar esos dolores, y si hay algo que es admirable, es que jamás dejó de trabajar y luchar por su vida. Desafortunadamente, llegó el punto en que la medicación ya no hacía efecto, y para nuestra mala suerte, también se enfermó de leucemia y tenía que hacerse transfusiones y acudir a muchas terapias. Luchamos 12 difíciles y crueles años, pero al final la enfermedad ganó. En una de sus transfusiones le dio un paro respiratorio y murió. A partir de ese momento, el mundo para mí ya no tenía sentido sin él. Mi padre era mi todo. Mi hermana mayor tenía ya a mi sobrinita de 2 años cuando él murió. La pequeña logró conocerlo. Ella siempre lo buscaba y todos llorábamos por ver cómo en cada lugar lo buscaba y no entendía que él se había ido. En cambio, a diario yo me encerraba en mi cuarto y sufría amargamente el que él se haya ido y le reclamaba a Dios por habérmelo quitado, cuando yo cuidaba muy bien de él y él de mí. Mi padre siempre me prometió que estaría conmigo, que yo lo vería envejecer y yo lo seguiría cuidando. Él murió a sus 46 años. Era muy joven aún, pero su promesa acabó, y yo le decía llorando: ¿por qué me dejaste? Dijiste que me llevarías contigo siempre, y ahora tú te fuiste. Me dejaste, no cumpliste, ¿por qué? Durante 3 semanas le reproché a Dios, a mi padre y a mi fe. El día que él murió, tuve muchas pesadillas mientras dormía, y al momento de levantarme, con la boca amarga y seca, vi cómo la cortina de mi cuarto se elevó. Fue como si hubiera dejado la ventana abierta, pero obviamente estaba cerrada. Asustada me levanté y fui a revisar, pero no había nada. Solo me quedó regresar a la cama. Como había sido las últimas noches, lloré hasta quedarme dormida. Yo siempre tenía sueños con mi padre, tanto que se convirtió en un hábito dormir pronto para verlo. Los sueños eran bellos. Le decía que lo amaba, que vuelva. Lo abrazaba y le pedía que cumpla su palabra de tenerme a su lado, que yo cuidaré de él. Por su parte, él solo me decía: hija, te quiero, pronto volveré. Una noche, el portón de la casa sonó como si lo hubieran abierto. Salté de mi cama y corrí para ver quién era, pero nadie estaba ahí. Estaba alucinando y pensaba que mi padre volverá. Estaba como loca, quería que volviera. Arreglaba sus cosas para que nada estuviera fuera de lugar. Mi madre se dio cuenta que yo sufría más de la cuenta y decidió sacar de la casa todo lo que era de papá. Ella lloraba y decía: él no está, debe descansar, nos ama, pero no volverá. Al escuchar eso, discutía con ella. Le decía que él me había dicho que volvería, que no tocara sus cosas. Mi hermana mayor me regañó y me decía que me calmara, que él estaba bien sin dolor, pero su alma y su amor jamás se irá porque nos cuida. Ahora, saquemos todas sus cosas para que él se vaya y tú descanses mejor. Por la noche, enojada, solo repetía sin parar: papá, ¿por qué me dejaste? Así estuve por 2 horas hasta que me dormí. En este punto, no sé si lo soñé o fue algo real, pero juraría que fue real lo que ocurrió. Aproximadamente a medianoche, alguien vino y se sentó en mi cama. Lo sentí suspirar muy cerca de mí, pero no me dio miedo. Se acostó y me abrazó. Lejos de sentir miedo en ese momento,
Me puse bastante feliz. No tenía dudas de que aquella persona era mi padre. Esto lo confirmé cuando en medio de las dudas se inclinó hacia mi oído y me dijo suavemente: «Hija, ya es hora de irnos. Levántate temprano, alístate y ve a la parada de autobuses. Toma el viaje de las 8 en punto de la mañana para irnos a San Luis. Recuerda, 8 en punto. Y muy importante de esto, no le digas a nadie». Me dejó de abrazar y se fue. Al día siguiente desperté feliz. Mi madre solo me miraba. «¿Qué te pasa, hija?», me dijo. Yo solo le respondí que no pasaba nada, pero que tenía que salir. Mi madre se sorprendió cuando le dije eso, porque realmente nunca salía, y ella mucho menos me dejaría salir sola. De forma inocente y aún contenta, le comenté que iría a San Luis porque mi padre me dijo que ahí me reuniría con él. Nunca olvidaré la cara de horror y angustia que mi madre puso en ese momento. Ella se cubrió la cara y se puso a llorar. Sé que me veía como una loca. Fueron momentos muy malos para ellos. Primero tenían que lidiar con la reciente muerte de mi padre y ahora conmigo. Ese día, mi mamá sacó un carácter único y me dijo muy molesta: «Ya basta. Él está cuidándonos, todos sufrimos su ausencia, fue el amor de mi vida y lo será por siempre. Pero yo te necesito aquí, ayúdame a superarlo. Vuelve a ser mi niña, la que sonreía y estaba cuidando de todos. Mira a tu hermano, te necesita, la nena también, y yo muero por abrazar a mi niña. Tu padre ya no está aquí, así que no irás a ningún lado». No me importó nada en ese momento y me porté necia y forcejeé. Quería salir a tomar ese autobús y ver a mi padre, pero ella siempre fue más fuerte que yo, así que en contra de mi voluntad me llevó a mi cuarto y me encerró. Yo lloraba y miraba cada rato la hora. Con una rabia y frustración lloraba y maldecía a mi madre por encerrarme. Así transcurrió el tiempo, hasta que se me fue el autobús. Ya no había nada que hacer. En eso de las 10 de la mañana pasan por las noticias de radio y TV un flash informativo, donde pedían ayuda a más bomberos, ambulancias y policías. El peor accidente en la historia de esa vía había ocurrido. El autobús, aquel autobús que yo debí tomar para irme a San Luis, había perdido los frenos y se salió de la pista. No se detuvo hasta que reventó en contra de un árbol. Mucha gente murió prensada y los que sobrevivieron murieron poco tiempo después debido a la explosión que sobrevino posterior al impacto. Nadie sobrevivió. El peritaje determinó que fueron 32 pasajeros y ahora se encontraban todos completamente calcinados. En ese momento, al escuchar la noticia, quedé en shock. Ese era mi viaje, pero gracias a mi madre, lo perdí. Cuando mi madre se enteró de la noticia, fue hacia mi cuarto y me abrazó como nunca nadie lo había hecho. Yo también me fundí con ella en un fuerte abrazo y ambas llorábamos. En medio de esa escena, solo me dijo: «Nunca, pero nunca más pidas que tu padre venga por ti, porque si tú te vas, yo me iré contigo. Eres mi vida y te necesito. Él está bien y tú debes vivir para nosotros. Tu padre te amaba y no quiere verte sufrir. Sé que duele, pero es momento de vivir con el amor que él nos dejó en nuestros corazones». En ese momento logré asimilar todo. Abracé a mamá y le prometí jamás reprocharle a mi padre por qué no me llevó. Sé que él cumplió todo lo que me prometió y entendí que él siempre estará conmigo. Ahora
Cuando estoy triste, solo aparece en mis sueños. Él me dice que me ama y que siempre cuidará de mí. Lo veo sonriente y cada vez más brillante. Sé que está bien, pero debo reconocer que aún lo extraño. Han pasado 15 años y aún me hace falta, pero tengo que vivir por mi madre. Me costó mucho escribir esta historia y no he dejado de llorar. Ahora sé que él está bien y aún no es el momento de estar a su lado. Sin embargo, tengo que admitir que a pesar del tiempo, todavía pienso en aquella noche en el que sentía a alguien susurrarme al oído. Pienso que aquella cosa no era mi padre. Quizás era algún demonio que me envió hacia la muerte, aprovechando mi dolor. Hoy en día, no existe momento en el cual recuerde esta historia sin causarme escalofríos. Y eso que no me ocurrió directamente a mí, sino a mi hermana, que es 2 años mayor que yo. Cuando tenía aproximadamente 10 años, existía un programa en la radio que se llamaba Hablar por Hablar, en la cual la gente llamaba en búsqueda de ayuda en caso de brujería, algún amarre o simplemente para contar algo paranormal que le haya ocurrido. Mi hermana era la más interesada en este programa y es por eso que ella solía escuchar los relatos en la noche directamente de sus auriculares. Yo, en cambio, por cuestiones de miedo, prefería escucharlos al día siguiente. Considerando que estoy hablando de una época donde la radio y la televisión eran los únicos medios de comunicación masivos vigente. Mi hermana solía grabar los programas en cintas de cassette para que yo los pudiera escuchar al día siguiente y de paso ella también los escuchara de nueva cuenta. Esa noche la recuerdo a la perfección por 3 grandes razones. El frío había sido bastante agresivo, sobre todo con las familias de bajos recursos como nosotros, con casas de lámina y pisos de cemento, y es por eso que mis padres improvisaron una chimenea dentro de la casa, específicamente en una olla donde mi mamá solía hacer el caldo. Todo con tal de que podamos tener un poco de calor. El segundo motivo fueron los perros. Justamente ese día, los perros se encontraban ladrando y aullando más de lo habitual. Y el tercer motivo era que ese día la luna era roja. En la televisión decían que era una luna de sangre, pero no comprendía del todo de qué se trataba. Ante tanta situación extraña, sentí miedo y mejor me dormí más temprano de lo común. Mi hermana, como siempre, se quedó en la cama acostada, esperando el programa, y la imagen de ella acostada, apoyando las piernas contra la pared, fue lo último que miré antes de caer rendida. Era de madrugada. Desconozco la hora exacta, pero recuerdo que me desperté muy sobresaltada, puesto que mi hermana comenzó a gritar y sus gritos los acompañaba con llanto. Mis padres, quienes dormían en la habitación de al lado, rápidamente se movieron hacia la de nosotros y le preguntaban a ella qué le había ocurrido, pero estaba muy alterada y no dejaba de llorar y patalear sobre su cama. Mis padres, de igual forma, me preguntaban desesperadamente y a gritos qué era lo que le ocurría, pero yo solo les decía que no sabía nada. Yo había estado previamente dormida,
Al paso de un rato, lograron calmar a mi hermana y de nueva cuenta le preguntaron qué era lo que le había pasado. A duras penas, apuntó hacia su estéreo personal, el cual estaba tirado a un lado de la cama. Ella lo había aventado. Aún pasando muchos años de aquel macabro suceso, nunca olvidaré esa terrorífica escena en la cual el dedo de mi hermana temblaba muchísimo al apuntar el aparato, y tartamudeando le dijo a mi madre que mientras escuchaba su programa de radio le pareció ver de reojo una gran sombra mirando por la ventana, pero lo peor vino segundos después. El programa de la radio se interrumpió y una voz demoníaca le habló directamente desde los auriculares, y la veladora que se encontraba alumbrando mi cuarto y la imagen de Jesucristo se apagó. Ella dice que escuchó claramente cómo alguien le había soplado, pero en el cuarto no había nadie más que ella y yo durmiendo. Mi padre se acercó hacia donde estaba el aparato y lo puso sobre un estante que había en el cuarto. Nos llevaron a dormir con ellos. Antes de dormir los 4 nos pusimos a rezar y eso nos tranquilizó al grado de que pudimos conciliar el sueño. Al día siguiente y a primera hora, nuestros padres nos levantaron y nos llevaron hacia donde estaba el aparato, y específicamente mi padre nos comentó que todos escucharíamos la grabación para que mi hermana vea que no hay nada y se dé cuenta que todo pasó en su imaginación. Hasta el día de hoy, no he conocido otro acto más contraproducente que aquello que él hizo. Nos obligó a escuchar el relato y mi hermana estaba bastante nerviosa, casi al borde del pánico, y fue justamente al minuto 36 del relato cuando el sonido de la grabadora comenzó a distorsionarse y se escucharon sonidos de lamentos junto con ráfagas de aire, y lo peor fue haber escuchado aquella voz diabólica diciendo en forma de psicofonía: ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! Lo que has hecho no me ha gustado nada. Sabías que estaba mal y por ello vas a pagar un precio muy alto. Quiero tu sangre para crecer y tu alma para vivir. Arrepiéntete, maldito, de lo contrario serás mía para siempre. Después de escuchar aquello, a excepción de mi padre, nosotras 3 nos pusimos a llorar desconsoladamente. Él decía que todo esto debió ser una broma de la estación de radio, pero era demasiado evidente que no era el caso. Él marcó por teléfono a la estación para reclamarles, pero ellos solamente le dijeron que no sabían de lo que hablaba y le colgaron el teléfono. Mi hermanita, por su parte, igual contactó discretamente a sus amigas, que igual escuchaban el programa, pero solo le contestaron que la transmisión de ayer había sido muy buena. Con esto, confirmamos que aquella perturbadora escena que había vivido mi hermana fue real. Mis padres cuestionaron bastante a mi hermana. Lo escuchado en la cinta era una amenaza que al parecer era resultado de algo que ella había hecho. Ella solo lloraba y decía que no sabía nada, que no había hecho nada. Realmente se mostraba sincera y mis padres dejaron de atormentarla con preguntas. Total que con lo vivido hasta el momento ya había tenido suficiente. Desde ese momento su vida cambió. Se le notaba ausente y apática, y es por ello que mis padres, quienes eran muy religiosos, decidieron llevarla con un padre,
pero todo fue en vano a pesar de que le hicieron todos los sacramentos y rezos para que se curara. Todo siguió igual. Un tío les comentó a mis padres que sería bueno que visitaran otro tipo de ayuda que les pudiera decir qué ocurre con ella. Al principio se negaron rotundamente, pero al ver cómo mi hermana empeoraba, puesto que ahora presentaba escenas de psicosis, es que muy desconfiadamente decidieron llevarla con una famosa clarividente del pueblo, que constantemente era visitada por personas de otras localidades. Esta señora, al parecer, no notaba nada raro en mi hermana, y decía que generalmente ella captaba la energía negativa de las personas desde el momento que entraban en su pequeña choza, pero en esa ocasión no sentía nada. Pero aún así nos pidió que le contáramos todo lo que había pasado, y fue así como se enteró de todo. Ella tenía una cara de sorprendida al escuchar la historia, y dijo que urgentemente tenía que hacer una sesión de contacto con el más allá, esto para saber qué es lo que el ente quería de mi hermana. Mis padres no se encontraban muy convencidos, y la verdad es que yo tampoco. Pero mi hermana, que se le notaba muy deprimida, le pidió a mis padres que le permitieran hacerlo, porque desde ese día no se había sentido nada bien. Al fin y al cabo, mis padres aceptaron, y en ese mismo momento aquella clarividente prendió unas veladoras y se sentó entre la oscuridad con mi hermana. Su cuarto, donde hacía sus rituales, estaba aislado y se alumbraba de muchísimas veladoras por todos lados. A pesar de ser de día, el cuarto era muy oscuro. Hasta ese momento, yo me encontraba incrédula con esa escena que pareciera sacada de las películas. Aquella señora inició a hablar en un idioma que yo desconocía y tomó de las manos por un momento a mi hermana, al mismo tiempo que entre rezos raros le pedía aquella cosa que se manifestara. Todo eso me parecía absurdo, y no fue hasta que todas las veladoras del cuarto se apagaron y quedamos en completa oscuridad que sentí un miedo terrible. Creo que todos pudimos sentir una sensación como si mucha gente caminara por el cuarto, y de repente los gritos de la señora nos pusieron en alerta. Le gritaba desesperadamente a mi padre que prendiera la luz. Él como pudo logró localizar el apagador, y cuando la luz iluminó el cuarto, vimos a mi hermana acostada en el piso, bastante rígida y convulsionando, acto por el cual mi padre la levantó y la sentó sobre una silla. También le metió los dedos a la boca para que no se asfixiara con su lengua. La clarividente, por su parte, tenía una cara de espanto y nos comentó que ya sabía qué era lo que había pasado. Mi padre, de forma histérica, le preguntaba a aquella señora qué era lo que había visto, y la señora le dijo que mi hermana había hecho un reto con sus amigas para ir al cementerio, y había robado tierra de varias tumbas al tiempo que recitaba la frase: «Te robo la tierra que te cubre, porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. ¿Qué harás?». Y eso no es todo. Me gustaría que usted le preguntara a su hija qué fue lo que sucedió después. Mi padre la miró rápidamente y apenas se encontraba recuperándose, pero hasta yo sentí cierto nerviosismo al ver los ojos que echaban lumbre. Mi padre, evidentemente molesto, le preguntó si era cierto lo que la señora había dicho. Mi hermana no dijo nada y se tallaba los ojos.
Entonces mi padre se acercó a ella y violentamente le quitó las manos de sus ojos y le gritó que le respondiera. En ese momento, mi hermana no pudo aguantar las ganas de llorar y le dijo entre llanto que había realizado una apuesta con sus amigas. Una de ellas había leído en un antiguo libro que se encontraba en su casa un ritual para invocar demonios mediante el robo de tierra del cementerio. Mi hermana, como ya había perdido la sensibilidad del miedo entre su fanatismo a lo paranormal, aceptó que ella sería la que lo realizaría, y fue así como lo llevó a cabo un día en punto de las 9 de la noche en el cementerio local. Desafortunadamente, eso no fue todo. Mi hermana les confesó a mis padres que para la culminación del ritual, aquella tierra que había robado del camposanto las había colocado en diversos puntos de la casa mientras rezaba la frase: «Esta es mi casa y ustedes no tienen poder aquí. ¿O acaso alguno de ustedes se atreverá a venir por mí?». Ante la confesión de mi hermana, mis padres le preguntaron desesperadamente a la señora qué podían hacer al respecto, pero ésta les dijo que solo esperar que aquella cosa que había invocado no sea o sean muy fuertes, y que por el momento lo mejor sería abandonar cuanto antes la casa. Y así fue como nos mudamos, no sin antes romper la cinta y el aparato y enterrarlos en los jardines de la pequeña capilla del poblado. Al día de hoy, tengo tan claro lo ocurrido como si fuera algo reciente. Desde ese entonces he tenido muchas pesadillas en donde algo viene por mí, pero afortunadamente esos sueños no quedan más que en eso. En cuanto a mi hermana, hoy en día no tiene una buena vida y no es precisamente una buena persona. Ella se convirtió en una de las llamadas brujas negras. Mi madre dice que quizás aquella cosa sí logró apoderarse de ella. Siempre solía aparentar ser escéptica a estas cosas, pero de alguna forma existía algo muy al fondo que me decía que son reales, que sí pasan, y no era producto de casualidad ni sugestión. Aunque la verdad no suelo ser miedosa, ya que mis padres, en especial mi papá, me inculcaron a nunca temerle a nada y mostrar cierta valentía ante estas situaciones, sobre todo a las paranormales. Mi mamá siempre suele encontrarle explicación a todo lo que nos sucede. Ella, al igual que todos en nuestra familia, somos creyentes de Dios, pero sin embargo, creo que ella es el pilar de la religión en casa. Mi padre, al igual que mi hermano menor y yo, somos aquellos miembros de la familia que les suelen suceder estas cosas paranormales, y es por esto que hoy me animo a contarles este relato que le sucedió a mi hermano menor y a mí, la mediana de 3 hijos. Yo lo viví con él y pude ser testigo. Cabe mencionar que después de este suceso, murió en mí cualquier muestra de escepticismo hacia lo desconocido. Todo pasó en el año 2008, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, que era el lugar en donde habitábamos. Mi hermano tenía 5 años y yo 10, cuando mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo comenzamos a notar comportamientos algo extraños en mi hermano, ya que él siempre fue un niño muy risueño y tranquilo. A él le gustaba mucho dibujar
y a pesar de su corta edad, él dibujaba bastante bien. Por eso mismo, no muchos podrían creer que sus dibujos eran de un niño de 5 años. En ocasiones, dibujaba muñecos que él mencionaba que eran personas de la casa, cosa extraña que yo no entendía, pero de igual forma ignoré por completo. Pensábamos que eran cosas de niños, y ahora que soy mamá entiendo perfectamente, y es bueno siempre hacerle caso a lo que nuestros hijos, sobrinos, hermanos o cualquier niño pequeño te diga. Fue un sábado familiar, mientras veíamos la televisión en la sala. Mi hermano repentinamente se levantó, subió a su habitación, según él, por algunos muñecos para jugar. Sin embargo, yo noté que se dirigía a la cocina. Hasta este punto ya me había dado cuenta de que él siempre jugaba justo en la cocina, debajo de la estufa de mi mamá. Así que decidí levantarme muy despacio y sin que él se diera cuenta fui a ver. Cuando me asomé entre la pared y el refrigerador que daba a la esquina de la cocina, lo vi platicando y repartiendo juguetes con algo o alguien que yo no podía ver. Y lo que más llamó mi atención fue que no mostraba una cara de gracia, sino más bien estaba asustado, y fue cuando decidí acercarme y preguntarle: «¿Qué haces, hermano?». A lo que él respondió bastante asustado: «Vámonos, llévame, ya no quiero jugar aquí, hermana». Al principio sentí esa sensación de que algo no estaba bien, y posterior a esto, la seguí sintiendo cada que él iba a jugar justo en ese sitio. Recuerdo que transcurrieron algunos meses y seguía notando ese comportamiento en él, hasta que un día por la mañana nos encontrábamos solos, mi hermana mayor, Leonel y yo. Estábamos mirando la televisión, específicamente una película de aquel logro verde que a los 3 nos encantaba y disfrutábamos verla juntos. De la nada, el televisor comenzó a fallar, como si se le fuera la señal. Lo raro de todo, que la película la veíamos en un DVD, y muchos recordarán que el fallo de ese formato por lo general era de atorarse cuando el disco se encontraba rayado. Al ocurrir esto, tanto mi hermana como yo le dijimos a Leonel que fuera a limpiar el disco, pero al voltear hacia él para decirle, nos llevamos uno de los mayores sustos de nuestras vidas. La cara de mi hermanito se mantenía en una especie de trance, con la boca abierta y los ojos en blanco, viendo fijamente por detrás de la televisión. Nosotras, al mirar esa escena, gritamos horrorizadas y rápidamente fuimos hacia él para preguntarle qué le pasaba. Él, al primer contacto de nosotras, regresó a la normalidad y se dirigió hacia mi hermana mayor y sin temor aparente le preguntó: «Vane, ¿quién es ese señor que está en las escaleras que nos está viendo?». Lo dijo con tal inocencia de un niño sin saber si era algo malo o no, a lo que mi hermana mayor y yo volteamos muertas en miedo, descubriendo que no había nadie. Sin pensarlo, mi hermana tomó a mi hermanito y salimos rápidamente de la casa. Estando afuera en el jardín, mi hermano nos llenaba de preguntas bastante tenebrosas. ¿Quién era ese señor? ¿Por qué salimos de la casa? ¿Qué le pasó en la cara? Mi hermana temerosa comenzó por decirle que era el señor que venía a arreglar el agua de la casa y que estaría por un rato, así que debíamos irnos a casa del abuelo, el cual vivía a unas 2 calles de nosotros. Después de esto, volvimos a ignorar lo que había pasado
y jamás les contamos a mis padres. Dentro de este tiempo seguían pasando cosas paranormales, ya que en varias ocasiones me llegaron a mover las cosas del lugar, y también por las noches escuchaba sonidos de pasos muy pesados subiendo las escaleras. Se me ocurrió preguntarle a mi hermana si también las escuchaba, a lo cual ella respondió que no. En una ocasión, ella y yo discutíamos en el cuarto donde se encontraba la lavadora. Discutíamos porque ella no había realizado las tareas que mamá nos ponía a hacer, y era algo injusto que ahora yo tenga que realizarlas. Comenzamos a discutir hasta que subimos de tono y nos levantamos la voz mientras nos decíamos cosas horrendas la una a la otra, cuando de pronto nos asustó un golpe muy fuerte, golpe el cual provenía de un lado de nosotras. Fue como si alguien hubiera golpeado muy fuerte la lavadora. Salió corriendo mi hermana y yo me quedé justo en el cuarto a revisar de dónde había provenido tal ruido. Mi padre en una ocasión nos contó que al llegar tarde del trabajo, todos nosotros ya nos encontrábamos dormidos y por consiguiente estaban todas las luces de la casa apagadas. Él se encontraba bastante cansado y solo quería bañarse y dormir. Al entrar y poner el seguro en la puerta, vio de reojo cómo alguien se metió al pequeño cuarto que estaba debajo de las escaleras. Él lo describía como un hombre alto y vestido totalmente de negro. Mi papá, al ser escéptico, lo ignoró. Al cumplir los 6 años, mi hermano Leo ahora comenzaba a tener un comportamiento extraño. Dejó de jugar en la cocina. Solo se la pasaba junto a mí día y noche. Se había vuelto muy temeroso. Ahora tenía miedo de casi todo. A estar solo en casa, a permanecer solo en cualquier lugar. Dejó de dormir solo e incluso temía el hecho de tener que subir al baño, lo cual todos en casa lo ignoraban. Pensaban que quizá había visto algo de terror que le había provocado ese miedo. Entre tanto miedo que tenía mi hermanito, se le hacía muy complicado dormir, y es por eso que en ocasiones yo tenía que dormir con él. A veces de madrugada me levantaba y lo miraba sentado en una esquina de la cama, con la cara cubierta con sus propias manos, o a veces el sonido de sus sollozos me despertaba, igual de madrugada. La primera vez que ocurrió eso, me desesperé bastante por no saber dónde estaba. Pero resultó que él se guardó en el closet, donde lloraba diciendo que ya no quería que él lo visitara. Yo le pregunté quién era él, pero mi hermanito me decía, entre llanto, que hicieron un trato y no podía hablar de nadie acerca de aquello que llamaba como él. Ante todo esto, era inevitable no preocuparme. Sinceramente tuve miedo de que alguien se encontrara acosando a mi hermanito y desconfié hasta de mi padre. Y fue por eso que no le dije nada a nadie y seguí yendo a dormir con él más seguido para descubrir de qué se trataba. Sin embargo, quedé muy aterrorizada el segundo día que dormí con él. Era de madrugada y repentinamente los gritos de mi hermanito me levantaron. Él se encontraba tirado a un lado de la cama y me había dicho que la cosa llamada él le había jalado la pierna porque se lo quería llevar. Yo revisé todo. Me había asegurado de ponerle llave a la puerta y trabarle una silla para que nadie entrara. Pero todo estaba tal cual lo dejé.
Después de ese suceso, yo igual tenía mucho temor, pero no le conté a nadie. Desde ese momento me hice más apegada a mi hermanito e hicimos un pacto en la cual siempre estaríamos juntos para evitar que él viera lo que sea que lo está atormentando. Extrañamente, por algún tiempo las cosas se tranquilizaron y ya no me decía nada de los sucesos extraños que le ocurrían. Un día me encontraba sola en casa con mi hermanito. Incluso recuerdo perfectamente que él me pidió que lo acompañara al baño, pero yo estaba muy entretenida en la computadora y le dije: «Sube tú solo, que nada te va a pasar». Y él, con algunas lágrimas en los ojos, subió. Al ir bajando las escaleras, se quedó completamente paralizado unos segundos, y después observé cómo pegó un gran salto. Hacían falta 5 escalones para bajar hacia la sala, y desde ese escalón saltó hasta llegar abajo. Recuerdo que lloró ya que se había lastimado sus piernas. Al ver su reacción y comportamiento, lo único que le dije fue: «¿Estás demente? Pudiste lastimarte». Con lágrimas en los ojos solo me pidió perdón. Esa misma noche, recuerdo despertar por la madrugada a razón de unas voces que escuché en la habitación donde dormía con Leo, pues desde el día del pacto ya no dormía solo ni en su propia cama, así que se quedaba conmigo. Aquella noche la recuerdo perfectamente. Al escuchar murmullos y vocecitas me levanté. Tuve mucho miedo, pero preferí solo hacerme a la dormida para poder percatarme de lo que ocurría. Mi hermanito estaba sentado a un lado de la cama donde dormíamos, y pude escuchar claramente lo que él decía, con una voz entrecortada: Ya no quiero que me hables ni que me molestes, me asustas». De inmediato me levanté a prender la luz, y para mi sorpresa, él estaba dormido, llorando y hablando dormido, pero yo estaba segura de haber visto a un niño sentado a un lado de la cama. Quise pensar que solo fue una pesadilla que tenía, así que volví a apagar la luz y lo abracé fuerte. Realicé una oración y pedí a Dios que por favor lo ayudara a dormir. Al día siguiente, volvió a suceder lo mismo. Él volvió a saltar desde las escaleras, pero ahora con mucho más miedo, y lo supe al ver su carita de temor. Así pasó esto por muchas ocasiones. Al preguntarle por qué lo hacía, él solo contestaba que le parecía divertido saltar, pero yo sabía realmente que ese no era el motivo. En una tarde, al llegar de la escuela y entrar apresurada a la casa porque me andaba haciendo del baño, subí corriendo. Al abrir la puerta, vi a un niño de aspecto horrible, con un cabello despeinado, quizá lleno de manchas pero como de lodo, y cara horrible y desfigurada, aunque lo más aterrador era su sonrisa, esa sonrisa chueca que estaba como de lado, como si la boca se le hubiera caído hacia un lado, y el baño se llenó de un olor asqueroso a caño, a podrido. Lo vi sentado en la tapa del retrete. Sus pies no tocaban el piso, sino colgaban. Me quedé sorprendida. Pensé que había sido todo producto de mi imaginación, así que cerré la puerta para volverla a abrir y estar segura de que solo era mi imaginación. Y así fue. Al abrirla ya no estaba, así que entré al baño y salí, pero ese olor aún permanecía, y quise también pensar que era la coladera de la bañera. Salí sin tomarle importancia
y nunca lo comenté con mis papás, ya que sabía que si lo hacía, mi madre me regañaría por ver esos videos de terror y espantos en internet. Solo duramos algunos meses más en esa casa, cuando decidieron mis papás que era tiempo de mudarnos. Creo que al parecer ellos igual habían notado algo, pero nunca lo aceptaron. Así fue en cuestión de semanas. Ya teníamos todo preparado para la mudanza. En las últimas 2 semanas, mi hermano se mostraba aún más temeroso. Casi no jugaba, y siempre traía con él una imagen de la Virgen y un escapulario que mi abuelo materno le había regalado. Mi mamá decía que la casa olía horrible, y le comentaba a papá que revisara los lavamanos, que quizá el olor provenía de algún lado o la coladera. El olor se volvía insoportable, pero siempre se quedó en que quizá provenía de las coladeras o del baño. Yo no podía sentir ese nauseabundo olor sin recordar a aquel niño sentado en la taza. Al fin llegó el día de la mudanza. Llegó el camión y comenzamos a subir todo. Ahora mi hermano se mostraba feliz y agradecía a mis padres por haber encontrado otra casa donde irnos. Juro que jamás en todo este tiempo lo había visto tan feliz, tan animado y ayudando en todo para que terminara más pronto y poder irnos. Al salir de esa casa, observé cómo mi hermano miraba la ventana que daba al cuarto de mis padres, en donde se encontraba un gran espejo, el cual mi hermano le tenía mucho miedo, pero nunca me comentó nada sobre este. Fue justo en ese momento que me acerqué a él y antes de subir al auto le pregunté por qué estaba tan feliz de mudarnos de casa. Hubo un largo silencio, pero después él me respondió: ¿recuerdas todas esas veces en las que salté como loco de las escaleras? Contesté: sí, realmente sí estabas demente, Leo. Y él siguió diciendo: lo hacía porque ahí estaba esperándome, sabía el momento en el que yo subía, y sabía cuándo bajaría, y sabía que al bajar me sorprendería y me asustaría. Le causaba risa verme lleno de miedo, y siempre lo hacía. Le pregunté: ¿quién? El niño que anda por toda la casa, el niño que huele horrible, aquel niño que se me aparecía en las escaleras y tenía ese extraño fierro en la cara. No sé cómo decirlo o qué es, pero tiene ese fierro, a veces atravesado, ese niño de ropa sucia y cabello sin peinar, ese niño que tiene la boca caída a un lado, ese niño que se ríe con su boca chueca, sin forma en su cara, ese niño que se ríe de mí y de ti cuando se mete debajo de la estufa mientras lavas los trastes. Es él al que le temo, el que me molesta por las noches y trata de jalar las cobijas mientras dormimos. Por eso ahora estoy feliz de que ya no lo veré nunca más. Me sorprendió muchísimo lo que él me dijo, y tan solo pude abrazarlo y pedirle perdón por nunca haberme tomado el tiempo o la importancia suficiente para preguntarle qué pasaba. Le hice una promesa, y esa promesa de que jamás lo dejaría solo. Papá nos llamó para subir al auto, y al cerrar la puerta, estaba aquel niño ahí parado en la ventana sonriendo, y junto a él estaba un hombre de sombrero, aquel hombre que tanto mi padre y mi hermanito habían visto, de igual forma vagar por la casa. Ahora tengo 26 años y mi hermano 21. A veces le pregunto que si recuerda todo lo sucedido, y él me dice que sí, con una gran cara desdibujada. También le pregunto si se acuerda del pacto,
pero me dice que no recuerda nada de ello, y tampoco dice recordar dormir seguido conmigo. Esto me llena de intriga y me causa un terror enorme solo de pensar que fue aquel niño con la sonrisa deforme quien dormía conmigo.